Bien, entonces, lo primero es la definición, ¿cierto?, del conjunto de RN, cosa que nosotros ya hemos trabajado antes. En realidad, un pequeño recuerdo como también de lo que han visto en álgebra lineal, ¿ya? ¿Qué es el conjunto de RN? ¿Qué es lo que estamos trabajando esas funciones, ¿cierto? Que son estas funciones que tienen varias coordenadas. Y por aquí, ¿cierto? También tenemos lo que hemos trabajado en un principio, que es el plano, ¿cierto? Donde la mayoría de los dominios lo hemos graficado acá. ¿Sí? Hemos representado el dominio de las funciones en este espacio, ya que es el espacio R2. Entonces, siguiendo con esta idea, ¿cierto? Acá también tenemos R3, que es el espacio de 3 dimensiones. Si se dan cuenta acá, ¿cierto? Estas son 3 coordenadas, ¿cierto? Y estas son 2 coordenadas y las dos se pueden representar. Ahora, un espacio que tenga más de 3 coordenadas, ¿cierto? Ya no lo podemos representar en ninguna parte porque visualmente ya es imposible. ¿Ya? Hay ciertas representaciones de R4, ¿cierto? R5, pero ya no tienen que ver mucho como con la realidad de lo que podemos observar. Así que en ese sentido, hasta aquí, ¿cierto? Es donde podemos graficar. Y de hecho, las funciones que habíamos estado graficando, ¿cierto? El dominio lo graficábamos acá en R2 y, y la superficie la terminamos graficando acá en R3. ¿Ya? Ese es lo que el trabajo que habíamos estado haciendo hasta ahora. Bien, entonces, para introducirnos un poco en las funciones de varias variables, ¿cierto? Repasemos acá la definición que tenemos como dominio, ¿cierto? Aquí tenemos función, esto ya lo vimos, función, aquí. Bien, una de las cosas que empezamos a ver, ¿cierto? Eran estas funciones que tienen 2 variables, que van de R2 a R, ¿cierto? Ya habíamos visto algo como esto. Y bueno, qué gracia tienen estas funciones. Lo primero, ¿cierto? Es que en vez de tener una variable, tienen dos, que es lo nuevo, ¿cierto?, de este curso, que las funciones pueden tener más de una variable, y se representan de esta manera, ¿ya? Acá uno puede ver que la función está tomando efectivamente 2 variables y llega a una variable, y por eso se llama una función de varias variables, porque ya tiene más que una, ¿ok? Entonces, dicho esto, ¿cierto? Ya hemos trabajado con estas funciones y vamos a ver lo que empezamos a trabajar dentro de estas clases. O sea, lo primero es aquí calcular el dominio de esta función que se ve ahí arriba, representarlo gráficamente, y finalmente un pequeño ejercicio que en realidad lo que dice es cómo se evalúa una función, que también es importante cuando empecemos a trabajarla dentro de un contexto, ya saber que la función en realidad, ¿cierto?, nos va a servir para modelar un cierto problema y ese problema, ¿cierto?, va a requerir de repente que tengamos que evaluar la función. Entonces vamos a hacer estas 3 partes, ya vamos a comenzar calculando el dominio de la función, representarlo gráficamente y luego calcular estos 2 puntos que están ahí. Ya, como ya hemos hecho varios de estos ejercicios, entonces lo ideal, ¿cierto?, es que ustedes se tomen un tiempo ahora, traten de hacer este de acá, y enseguida lo hacemos todos juntos. Bueno, y por mientras, si alguien tiene alguna duda del ejercicio que lo está desarrollando ahora, me puede preguntar antes de que continuemos con el resto. Ya, póngase a prueba, porque bueno, esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, entonces ya a esta altura tiene que más o menos saber cómo se calcula el dominio, cómo se representa como conjunto, y después cómo lo podemos representar en el plano.
Se escucha, po. Mamá, no se escucha nada. Está. 5 minutos más entonces resolvemos el ejercicio. Hola. Y si alguien tiene alguna pregunta antes de continuar, podemos, o sea, me la puede hacer por el chat o me escribe por el chat para habilitarle el audio, ¿cierto? Para que sea más fácil si la quiere hablar. Ya, entonces vamos a partir con lo primero, que es calcular el dominio de esta función. Como pueden ver, la función tiene una raíz, así que ya habíamos hablado de que, bueno, cuando tienes una raíz en una función de varias variables, ¿cierto? Lo primero que tenemos que pedir es que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a cero. Entonces, si queremos calcular el dominio, ¿cierto? Esa es la condición principal que tenemos que colocar si lo queremos representar como un conjunto, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿cierto? Sería pedir que efectivamente esto sea, lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a cero, ¿ya? Y abajo está representado el dominio como conjunto, que era lo que habíamos visto, ¿cierto? Hasta ahora. Este es solamente colocar la condición y escribirlo como un conjunto, que es lo primero que debemos hacer cuando resolvemos un ejercicio de este tipo, ¿ya? Ahora, ¿cómo representamos esta condición dentro del plano R2? Es decir, ¿qué significa que I más
4x cuadrado menos 4 sea mayor o igual a 0. Entonces, para ver eso, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es, habíamos hablado que hay varias formas, pero primero es reconocer qué tipo de función estamos trabajando acá. Entonces, hay algo que yo le había dicho en la última clase, ¿cierto? Que uno puede de repente identificar más rápido qué tipo de función está trabajando. Aquí lo que uno ve es que, por ejemplo, tengo el i, que es una... Sí, exactamente, es una parábola. Como dice Nicole, ¿estaba correcto? ¿Por qué es una parábola? Porque el i está elevado a 1 y el x está elevado a 2. Así que usted ve eso, ¿cierto? Inmediatamente puede reconocer que lo que va a graficar, va a terminar graficando es una parábola. Así que, súper bien. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer que esta es efectivamente una parábola? Bueno, de vista ya lo sabemos por el tema de las potencias que tienen nuestras variables, ¿ya? Ya sabemos que va a ser una parábola, pero ahora en vez de escribir como que es mayor o igual a cero, vamos a ver cuándo esto es igual a cero, o bien, ¿cierto?, cómo graficar esta función que es y igual 4x, 4 menos 4x cuadrado. Entonces, si podemos graficar ese sector que es una curva, ¿cierto? Después vamos a ver si lo que nos sirve es lo que está sobre la curva o lo que está bajo la curva. Evidentemente en este ejercicio nos va a servir lo que está sobre la curva, ¿ya? Todo lo que esté en esta curva, ¿cierto? Primero la graficamos y luego nos sirve lo que está por sobre esta curva que vamos a graficar. Ahora, ¿por qué sé que es sobre la curva? Bueno, porque si se fija, el i es mayor o igual a la función, ¿ya? Si uno transcribe un poco esta función, vamos a tener que i es mayor o igual a 4 menos 4x cuadrado. Así que lo que nos interesa por ahora es primero tratar de graficar esta parábola, ¿cierto? Que es i igual 4 menos 4x cuadrado. Y aquí hay que recordar un poco, ¿cierto? Ya esta parábola es un poco más compleja. Esta parábola tiene el vértice en 0,4 y abre hacia abajo. Ahora, ¿por qué sabemos que la parábola abre hacia abajo? Es decir, tiene esa forma que es así. Eso es porque el valor que acompaña al x cuadrado, ¿cierto? Es un valor negativo. Y recuerden que cuando tenemos un valor negativo acompañando al x cuadrado, ¿cierto? Esas parábolas son cóncavas o bien se dice que abren hacia abajo, ¿ya? Cuando el valor es positivo, la parábola abre hacia arriba. En este caso tenemos, ¿cierto?, una parábola que abre hacia abajo, su vértice está en el 0,4, también tenemos una fórmula asociada, ¿cierto?, al vértice, y su representación sería de la siguiente forma. Ahora, antes de representarlo, ¿cierto?, está un poco explicado lo que les contaba de que el conjunto que nos va a servir es todo lo que está por sobre la parábola, ¿ya? Que sería esto de acá. Entonces, si se fijan, ¿cierto? Tenemos que nuestro dominio sería todo lo que está sobre una parábola que vemos acá, ¿cierto? Y efectivamente la parábola principal que delimita este sector es una parábola que abre hacia abajo. ¿Ya? Entonces, hay dos cosas que tienen que repasar de parábola, ¿cierto? Es cómo identificar el vértice de una parábola, y también esto que les recordé, ¿cierto? Que era, que tenía que ver con el valor que acompaña al x cuadrado, ¿ya? Es importante saber, ver si es positivo o negativo, porque inmediatamente nos dice hacia dónde va a abrir la parábola, si va a abrir hacia arriba o va a abrir hacia abajo, ¿ya? Así que bien, y lo otro es que también, muy al principio, ¿cierto? Ustedes pueden identificar qué tipo de función va a ser por solamente el hecho de la forma que tiene, ¿cierto? Esta es una función donde el i tiene potencia 1 y el x tiene potencia 2, ¿cierto? Entonces, es evidente que va a terminar siendo una parábola. Ahora, lo segundo, ¿cierto? Identificar qué tipo de parábola es, ¿ya? Pero de lleno ya podríamos saber que es una parábola de un principio. Así que eso lo tienen que tener en cuenta cuando tengan que graficar este tipo de funciones. Si las dos variables están elevadas a 1, tanto el i como el x, entonces ahí sí o sí lo que vamos a terminar graficando va a ser una recta, ¿ya? Esas son dos cosas fáciles de ver. Y recuerden que en clase vimos otra que era
cuando estaban al cuadrado, ¿cierto? Ambos, ambas variables, ¿sí? Cuando estaban al cuadrado, ¿cierto? Y sumándose, esa era una circunferencia. Sí, Camila, muy bien. ¿Qué pasa si lo tenemos al revés, ¿cierto? Si el y es cuadrado y el x exactamente es una parábola que es horizontal. Ahora, ¿cómo podemos ver eso también, cierto? Hay formas en que uno puede tratar de resolver o de despejar el y le va a quedar una raíz. En el caso de la función que tú acabas de poner, que es y cuadrado más x, ¿cierto? Yo sí tengo que reconocer que ese es un tipo de parábola que es al revés, ¿cierto? Es como que el plano estuviera cambiado, ¿cierto? Y la puedo graficar igual. Así que sí, súper bien. Esas son parábolas que van hacia el otro lado. Ahora, yo sí les recomiendo que cuando estén haciendo ejercicios sea importante que no solo ustedes sepan reconocer la función, porque en realidad, ¿cierto? Eh, uno intuitivamente puede saber cómo es la función, por ejemplo, como Camila que sabe que esa función es una parábola que es horizontal, pero sí pueden siempre apoyarse de algún programa, ¿ya? Y la idea es que también traten de utilizarlo junto con este análisis, que en su cabeza ustedes puedan visualizar qué tipo de función es y después lo puedan corroborar, ¿cierto? Colocándolo en alguna parte. Yo en lo particular, ¿cierto? Uso de repente GeoGebra o el Wolfram también, que es súper bueno, es online, ¿cierto? Y la idea es que pueden verificar efectivamente que esas son ese tipo de funciones, ¿ya? Así que, bien, si es otro tipo de función que probablemente también vamos a ver en algún momento. ¿Ya? Recuerden que yo les dije que no se pueden olvidar de estas funciones que son parábolas, ¿cierto? Pero también vamos a ver funciones exponenciales y logarítmicas, que también, ¿cierto? Hay que volver a repasar cómo se grafican, qué forma tienen, ¿ya? Es importante que esos también estén presentes. Bien, ¿alguna pregunta antes de avanzar con lo siguiente? Hasta ahora hemos calculado el dominio y graficamos cierto, o sea, y el sector que era como lo que estaba sobre esta curva, que pertenecía al dominio de esta función. Bien, entonces, voy a continuar. Vamos a ver aquí. Esto de aquí, ¿cierto? Era la última parte que decía que había que evaluar dos puntos, ¿cierto? El f de 2,0. Bueno, recuerden cómo se evalúan las funciones de una variable. Si quiero evaluar una función es reemplazar esa variable por el valor que me están diciendo. En este caso, por ejemplo, para lo primero que vemos ahí, el f de 2,0, tenemos que reemplazar el 2 en x y el y en 0 y ver cuánto nos da. Pero ojo que el segundo punto que ven, que es el 1, menos 1, termina dando un valor que no es real. ¿Y ahora por qué pasa eso? Porque el 1, menos 1 no está en el dominio de la función, es un punto que está bajo, eh, bajo la curva que estábamos analizando recién. Como no está en el dominio, ¿cierto? No termina dando un valor real. ¿Ya? Si nos devolvemos un poquito acá, ¿cierto? El 1, menos 1 es un punto que está, ¿cierto? Más abajo. El 1, menos 1 está por ahí. ¿Cierto? Es un punto que está en ese lado, ¿cierto? Ahí está el 1, menos 1. ¿Ok? Entonces, por ser un punto que está fuera del dominio, ¿cierto? Puedo ver que ese punto está fuera de esta zona que es la que llamamos el dominio. Si lo evaluamos en la función, lo evaluamos en nuestra función acá, termina dando un valor que no es real, ¿ya? Entonces, por lo tanto,
eh, ese punto no estaría en el dominio y no nos daría un valor real, así que está fuera de eso de ahí. Era evidente que nos iba a dar un punto que no nos sirve, ¿cierto? La raíz de -1 no es un valor real, así que eso lo tenemos ahí. Bien, aquí alguna pregunta acerca de cómo se evalúan las funciones o por qué hay un valor que termina dando algo que no es real. Ya, entonces tiene que quedar súper clara esta parte porque en varias ocasiones vamos a evaluar funciones, así que algo que sí o sí tienen que saber hacer es evaluar una función, ¿cierto? Y ver qué valor da. Y evidente que si colocamos un punto que no está en el dominio, como ven, ¿cierto? En este ejemplo termina dando algo que no es real. Así que también hay que tener en cuenta, ¿cierto? Como qué valores puedo evaluar. No siempre se pueden evaluar todos, ¿ya? No es y, x, te lo voy a escribir x, y, ¿cierto? El primero es x, el segundo es y. Ahora, ¿por qué sé que es x, y? No necesariamente siempre es así, pero si nos devolvemos a la definición de la función, mira, eh, está un poquito más aquí arriba, aquí está. ¿Lo puedes ver aquí, mira? Catalina, entonces, puedes ver que la función está definida como x, y, ¿ya? Ahora, no tiene por qué ser así, ¿ya? Usualmente uno coloca x, y, o sea, primero el x, segundo el y, pero quizás te vas a encontrar con una función que no tiene ni x ni y, sino que tiene q1, q2, o l y r, otras variables, ¿cierto? Entonces, es importante ver en la definición de la función cómo están ordenadas estas variables. Para el ejercicio que estamos trabajando, la función ordena primero el x y luego el y, ¿ya? Y al reemplazar los valores, 2,0, a ver, está reemplazando el x en 2 y el y en 0, ¿ya? Por ejemplo, para el primero, ¿cierto? El x toma el valor de 2 y el otro toma el valor de 0, que es lo que está acá, ¿cierto? X toma el valor de 2 y toma el valor de 0 y termina dando la raíz de 12. Y para el otro caso, ¿cierto? Cuando f de 1, -1, el x toma el valor de 1, el y toma el valor de -1 y termina dando esto de aquí, ¿cierto? Ahí está el y, ahí está el x y termina dando la raíz de -1. ¿Ya? Así que está reemplazando en el valor. Ah, y lo que pasa, sí, yo sé, yo creo que sabes por qué te habías confundido, porque dentro de la raíz primero viene viene el y después viene el x. Y en la función están al revés, ¿cierto? Pero hay que fijarse dónde reemplazar ese valor, ¿ya? Importante así como uno lo reemplaza, ¿cierto? Y da. Bien, ¿alguien más? Si alguna duda antes de que continuemos con el resto. Eh, ¿Hay alguna pregunta acerca de cómo evaluar o algo del dominio o de la función que no le haya quedado muy claro para que podamos continuar con lo siguiente? Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Ah, una pregunta por ahí. No, mira, depende, porque si yo te pido solo escribir el dominio o la condición, claro, sería eso, pero en este ejercicio pedía que además de escribir la condición, el segundo punto del ejercicio era que lo representaras en el plano, ¿ya? Y en este caso, por eso, es que aparte de la condición, también es que lo representamos en el plano. ¿Cómo hicimos eso, cierto? Primero graficamos la parábola, y abría hacia abajo, y después nos dimos cuenta que el dominio era todo lo que estaba por sobre la parábola. ¿Ya? Y ahí podemos representar gráficamente este dominio de la función.
Ahora, no siempre... Ah, ¿por qué dice que es sobre? Porque si te fijas en la definición de la función, mira, esta que está acá al principio, te la voy a escribir aquí. Esta, que era la condición, ¿cierto? Si te fijas, Camila, dice que son todos los valores que sumados todo eso, ¿cierto? Terminan siendo mayor o igual a cero. Pero si pasamos estos valores, tú los pasas para el otro lado. Mira, entonces, si pasamos eso para el otro lado, ¿cierto? Nos damos cuenta que en realidad nos sirven los valores que están, que terminan dando un valor positivo, es decir, los que están hacia arriba, ¿ya? Y eso se puede ver básicamente porque es el i el que termina siendo mayor o igual a la función, ¿ya? El i termina siendo mayor o igual a lo que queremos trabajar. Entonces, eso queda una cosa como... Sí, también como dice Jordan, es un buen truco, ¿cierto? Llegar y reemplazar, ¿cierto? Pero yo les recomiendo siempre que puedan notar esto que les voy a mostrar ahora. ¿Ya? Entonces, la condición que tenemos, mira, Camila, ahí está, nos queda que el i es mayor o igual a 4 menos 4x cuadrado, ¿cierto? Eso quiere decir que nos sirven todos los valores que i, todos los valores i, es decir, ¿dónde voy a graficar esto? Son todos los i que están por sobre la función. Ahí está, sobre la función, ¿cierto? Que es esta de aquí. Entonces, con eso me doy cuenta que lo que me sirve es todo el sector que está por arriba de esa función. Ahora, distinto sería el caso, por ejemplo, si tú tuvieras una cosa así, ¿cierto? Porque si tuviéramos una cosa de ese estilo, lo que estamos diciendo es que son todos los valores i que están por debajo de esta función. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso nos servía todo lo que estaba por encima, porque tenemos esto de acá. ¿Ya? Así que siempre se trata de verlo de esa manera. Entonces ahí yo me doy cuenta al tiro que uno puede ver si es lo de arriba o bien lo que está abajo. Bien, y Joaquín me pregunta sobre los puntos donde se ubica la parábola. Bueno, sí, cómo la pudimos graficar es que en realidad nos dimos cuenta cuál era el vértice de la parábola. El vértice, recuerda que si tú ordenas como la función cuadrática como ax cuadrado más bx más c, el vértice se ubicaba en menos b partido 2a, y luego podíamos evaluar esa función, ¿cierto? Y nos quedaba la otra, ¿ya? Esa es un buen truco para encontrar inmediatamente dónde está el vértice. ¿Ya? Vamos a escribirlo aquí también para que quede más claro. Entonces,
Ya, entonces, mira esto aquí. Sí, sí, Bastián, siempre se deja solo, pero, por ejemplo, hay funciones como la que vimos en clase, que era la circunferencia, donde no es necesario despejar el i, sino que uno se da cuenta que es una circunferencia por la forma que tiene la función. Por eso les pasé esa en especial, porque ahí no es necesario como despejar el i para poder encontrar la función, ¿ya? Esto de aquí era, recuerden, como cuando teníamos una función cuadrática escrita de esta manera, como ax cuadrado más bx más c, el vértice se encontraba en esta coordenada. Entonces, si quiero obtener el vértice de una función, ¿cierto? Me sirve justamente esto de acá, ¿cierto? Y lo que hace en este ejercicio es efectivamente encontrar el vértice. Claro, en este caso el b vale 0, ¿cierto? De hecho, el vértice de nuestro ejercicio está ubicado en el 0, algo. Lo vamos a ver aquí. Recuerden cuál es la función, ¿cierto? Escríbala para que revisemos ahora el del ejercicio. Eh, vamos por aquí arriba, ¿cierto? Ahí está. Sí, Nicole, el b vale 0 en este caso, y te das cuenta que termina dando la primera coordenada 0, ¿cierto? Ahí. Y la segunda termina dando 4 porque se evaluó el valor 0 dentro de la función, me da 4. Así que con eso, respondiéndole a Joaquín también que me estaba preguntando cómo ubicar este punto, con eso ya sé dónde está el vértice de la función. Y además sé que la función abre hacia abajo porque el que acompaña a x cuadrado es negativo, ¿ya? Así que son dos características de una parábola. Primero, que tengo que encontrar cuándo está el vértice siempre, y segundo, ver si abre hacia abajo o abre hacia arriba, ¿ya? Cosas que son necesarias para poder encontrar el gráfico de esta función. Así que esas dos cosas para que las tengan en cuenta, ¿cierto? Cómo se graficaban las parábolas. Bien, entonces vamos a continuar con este segundo de acá. También lo mismo, ¿cierto? Tenemos esta función y lo que queremos es encontrar el dominio y representarlo gráficamente, ¿ya? Así que unos minutos para que ustedes lo hagan, ¿ya? Traten de ver la función, cuál sería su condición, y cómo después graficar esa condición dentro del plano, y si lo que nos sirve es cierto sector del plano R2, arriba o abajo, ¿cierto? Eso la idea es que usted lo vea ahora, ¿ya? Voy a dar 5 minutos para que lo trabajen.
Bueno, aquí hay que recordar cuál es la condición principal de un logaritmo, ¿ya? Recuerden que también lo repasamos en clases, pero ahora lo voy a volver a decir para que efectivamente esta función dé un valor real. Recuerden que lo que está dentro del logaritmo natural tiene que ser mayor estricto que cero, ¿ya? Los logaritmos no pueden estar evaluados en cero y no pueden estar evaluados en un valor negativo, así que uno pide que lo que está dentro sea exclusivamente mayor a cero. ¿Ok? Entonces, dicho esto, veamos cuál es la condición, ¿cierto?, del dominio. Ya tienen que haberlo hecho de esta manera, ¿cierto? Escribir que todo lo que está dentro de la función, o sea, lo que está dentro del logaritmo sea mayor a cero. ¿Ya? Eso que tengo representado ahí. Así que con eso ya podemos escribir bien el dominio, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí abajo. Y ¿qué tipo de función es esta? Bueno, ya le había hablado que como las dos variables aparecen elevadas a 1, lo que tenemos aquí es una función, es una recta, ¿ya? ¿Por qué una recta? Porque tanto el y como el x aparecen elevados a 1. Así que, así en términos de variables ya podemos identificar inmediatamente que eso es una recta, pero ahora vamos a ver cómo graficar esa recta que aparece ahí, ¿cierto? Es esa recta que tiene esa forma ahí. Bueno, yo le recomiendo que las rectas son súper fáciles de graficar, mucho más fácil que una parábola, ¿ya? Si yo veo esa recta que está ahí, ¿cierto? La recta tiene la siguiente forma. Es 4 menos 2i más x igual 0, ¿cierto? ¿Cómo grafico una recta? Las rectas son sumamente fáciles de graficar porque basta que usted encuentre dos puntos de la recta, ¿ya? Por ejemplo, reemplaza un x y le termina dando un y, y ese es un punto de la recta. Y reemplaza otro x y termina dando otro y, y ese sería otro punto de esta recta. Entonces, con eso ya tendría dos puntos de la recta para poder graficarla. ¿Ya? Es muy fácil graficar la recta de esa manera. Yo prefiero que los puntos que reemplacen, ¿cierto? Para hacerlo mucho más fácil, sea primero reemplazar el x en 0 y ver cuánto termina dando el y. Entonces, si uno reemplaza x en 0, se da cuenta que el i vale 2. Y si reemplazamos el i en 0, ¿cuánto termina dando el x? Termina dando menos 4. Entonces tengo los puntos 0,2 y menos 4,0. ¿Ya? Que es eso que les voy a mostrar ahora. Entonces, tengo la función acá, ¿cierto? Que era la que nos queda en la condición dentro del logaritmo, esa de ahí, ¿cierto? Que es 4 menos 2i más x igual 0. Y reemplacé dos puntos. El primero era reemplazar el x en 0. Si reemplazo el x en 0 ahí, el y me termina dando 2. Y si reemplazo el y en 0, el x me termina dando menos 4. ¿Ya? Como ven ahí, ¿cierto? Entonces tengo dos puntos, el 0,2 y el menos 4,0, y con esos dos puntos ya puedo graficar la recta. Ya con eso es sumamente fácil graficar la recta. Entonces ubico esos puntos en un plano. Era el 0,2. El 0,2 está en x igual 0 y igual 2, que es el punto que está por acá. Y el otro punto es el menos 4,0, que es el punto que está por acá.
Bien, entonces tengo esos dos puntos, el 0,2, el menos 4,0, y la recta sería la que pasa por esos dos puntos de ahí. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo la recta. Ahora viene el problema de identificar si lo que me sirve es lo que está sobre la recta o lo que está bajo la recta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo saber eso? Hay dos formas. Puedo, tal como dijo Joaquín delante, ¿cierto? Podría reemplazar un punto y ver dónde, si eso cae sobre la recta o bajo la recta para identificar el dominio. O también puedo despejar el i y trabajar, ¿cierto? Con eso, con eso de esa manera, ¿ya? Es decir, ver si lo que me sirve es lo que está sobre o bajo el i. Cualquiera de las dos formas, ¿cierto? Va a llegar a la misma conclusión. Lo que nosotros estamos trabajando es lo siguiente. Estamos trabajando 4 menos 2i más x mayor a 0. ¿Ya? Ese es el que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, la pregunta es si lo que nos sirve está por sobre esta recta o está bajo esta recta. ¿Ya? Como veo esto de aquí, ¿cierto? Yo podría identificar que esto es 4 más x mayor a 2i. ¿Cierto? Ahí pasando el 2i hacia el otro lado, y si luego divido, ¿cierto? Por el 2, me va a quedar 2 más x medios mayor a i. Esto me va a quedar de esa manera. Así que, ¿qué pasará entonces ahora? ¿Será que, qué parte de la recta me servirá? ¿Me servirá la parte de arriba o la de abajo? ¿Cierto? Considerando que la desigualdad me queda, que son los i que son menor a esto, ¿cierto? Los i que son menor a esta recta de acá. Entonces, mirando eso de ahí, ¿cierto? Nos debería pasar que lo que tenemos, ¿cierto? Es lo que está bajo la recta, ¿ya? Y eso es porque, fíjense que lo que estoy pidiendo son todos los valores i que están por debajo, ¿cierto? De la recta, o sea, de la recta, ¿cierto? Y debajo de la recta, ¿ya? Si tuviera la desigualdad hacia el otro lado, serían los i que son mayores a la recta, entonces ahí sería todo lo que está por sobre. Esa es una forma, y si no lo puede ver de esta forma, también hay un truco bueno, ¿cierto? Que es lo que había dicho Joaquín delante, que era, usted puede reemplazar un punto y ver si ese punto está sobre o bajo la recta, y con eso también identificar, ¿cierto? Dónde cae esto, ¿ya? Entonces, siendo claro entonces que sabemos que lo que está bajo la recta, nuestro dominio sería todo esto de acá. ¿Ok? Entonces, ahí estaría listo el dominio de nuestra función. Bien, ¿alguna pregunta? Ya, entonces quedó claro aquí dónde está el dominio y cómo se graficaba esta recta. Bueno, la recta la grafiqué sumamente fácil, haciendo, sí, hagámoslo de otra forma, Naim. Entonces, te voy a mostrar algo acá.
Vamos a ir aquí, nueva función. Voy a partir de la desigualdad, que es la que tenemos dentro del dominio, ¿ya? Entonces, sabemos que ya tenemos que tener claro que esto se graficaba como una recta, ¿cierto? Así, era la recta que era de esa manera, ¿cierto? Ahí, X, Y. Pero lo que nos faltaba, ¿cierto? Era ver si esto estaba sobre o bajo esta recta. Entonces, por ejemplo, si tomamos un punto, uno que esté evidentemente abajo de la recta, por ejemplo, el 1, menos 1, que está ahí, ¿cierto? Sabemos que está bajo la recta, el 1, menos 1. ¿Ok? ¿Por qué escogí ese valor? Porque yo sé que está bajo la recta, ¿cierto? Lo puedo ver. Y digo, bueno, ese valor cumplirá la condición que está ahí arriba, es decir, cumple esta condición, ¿cierto? Ahí. Para saberlo, ¿cierto? Basta que yo reemplace ese valor en la condición y ver si la cumple o no. Entonces, reemplazo aquí 4 menos 2 por menos 1, ¿cierto? Más 1. Ahí reemplacé el X y el Y. Y efectivamente, esto termina dando 4 más 2 más 1, termina dando 7, que es efectivamente un valor mayor a 0. Así que con eso me doy cuenta de que el punto que escogí está dentro del dominio y por lo tanto mi dominio tiene que ser todo eso que está ahí. ¿Ya? Si el punto no me hubiera calzado, entonces me había equivocado de sector y mi sector es el otro lado de la recta. En este caso, ¿cierto? Era el sector donde justo había escogido el punto. Así que con eso, reemplazando un punto, igual me puedo dar cuenta si estoy tomando puntos que están dentro del dominio o no. En este caso, ¿cierto? Si estaba dentro del dominio, así que era todo lo que estaba abajo de la recta. ¿Ya? Esa es otra, entonces, otra forma de también identificar el dominio. Bueno, yo en realidad, sí, cualquiera de las dos le puede servir, ¿cierto? Pero la otra tiene que ver con un poquito más de análisis, entonces también recomiendo que también la sepan hacer, ¿ya? Y no siempre es tan fácil de repente reemplazar puntos, entonces a veces es más fácil ver la desigualdad también. Ya, entonces vamos a ver esta función de ahí, ¿cierto? Bueno, esta la voy a dejar, bueno, esta la pueden analizar ustedes en realidad, es un poquito más larga, pero tiene que ver con un círculo, para que pasemos al último tema que es recorrido. Ya voy a hacer un repaso de recorrido igual hoy día, que era algo que ya habíamos visto, pero para que nos pongamos todo el día con el contenido, ¿cierto? Y el ejercicio que quedó antes, si alguien lo pueden revisar, va a estar subido en el módulo. Si alguien tiene una duda, me puede escribir y yo le explico alguna parte que no entienda. Bien, entonces, ¿qué es el recorrido? El recorrido, ¿cierto? Eran todos los valores a los que llegaba nuestra función. Es decir, dicho de otra forma, son todos los z a los que llega la función que estamos trabajando. ¿Ya? Ahí. Por supuesto, con valores que están dentro del dominio. ¿Ya? Son xy que están dentro del dominio y que llegan a este valor z. Bien, esa definición es la definición formal de recorrido, ya la habíamos visto en algún momento, y lo que vamos a hacer ahora es, ¿cierto?, encontrar el recorrido de alguna función, ¿ya? Aquí hay un ejercicio que viene para encontrar el recorrido, que corresponde a, bueno, es de la solemne del primer semestre del año pasado, ¿ya?
que había que considerar esta función, y lo que había que hacer era encontrar el recorrido que tenía esta función en particular. Para encontrar el recorrido es un poco más complejo que el dominio porque siempre requiere que también haya un poco más de análisis sobre el problema. Entonces, primero partimos con cuál sería el dominio de nuestra función. ¿Ya? El dominio de nuestra función es, como tenemos una raíz por ahí, ¿cierto? Es todo lo que está dentro de la raíz, pero ojo que acá tenemos que pedir que sea mayor estricto que cero, porque no puede ser cero porque está en un denominador. Así que tienen que tener cuidado con esa parte, ¿cierto? Decir, ya, quiero que esto sea mayor estricto que cero. Bien, una vez que tenemos listo lo del dominio, ¿cierto? Lo que queremos ver es qué valores puede tomar el recorrido de esta función. Entonces, acá lo hace de una forma muy analítica, y yo les voy a mostrar también otra forma de hacer este ejercicio, que también podemos identificar hasta dónde llega el dominio de nuestra función. ¿Ya? Bien, entonces lo que tenemos es 25 menos x cuadrado más y cuadrado, que es lo que está dentro de la raíz. Y lo que tenemos que ver es que el máximo valor que puede tomar esa raíz es 5. ¿Por qué será que el máximo valor que puede tomar esa raíz es 5? Bueno, la respuesta es porque, si se fija, el x cuadrado más el y cuadrado siempre es un valor positivo. ¿Ya? Es un valor que es siempre positivo. Entonces, al ser un valor siempre positivo, lo que nos resulta es que para cualquier xy, siempre voy a tener el 25 restado con esta suma. ¿Ya? Lo voy a poner aquí en el iPad para mostrárselo mejor. Entonces, el truco de este ejercicio es identificar cuál es el valor máximo que puede tomar esta raíz que está ahí. Bien, entonces, como les contaba, esto de acá, que ven aquí dentro de la raíz, es siempre algo que es mayor a 0, mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, si nos preguntamos, ¿cuál sería el valor máximo que puede tomar esta raíz? Es decir, ¿cuándo esta raíz se convierte en un valor lo más grande posible que puede ser? Y ahí nos damos cuenta de que esta raíz, lo más grande que puede ser es cuando este valor que se está restando es justamente 0. Es decir, si x cuadrado más el y cuadrado es igual a 0, entonces nos queda la raíz de 25, y eso termina dando 5. ¿Ya? Esa es la forma, ese es el valor más grande que puede tomar esta raíz, porque si usted reemplaza otro valor de xy, se le va a restar con el 25 y le va a quedar una raíz que es más pequeña. ¿Ya? Siempre le va a quedar una raíz que es mucho más pequeña si yo reemplazo otro valor que no sea justamente cuando esto de aquí vale en 0. Así que, si tenemos ese análisis, ¿cierto? Sabemos que nuestra función que era así, ¿cierto? Que era 1 partido esa raíz. Bien, con el análisis que hicimos antes, podemos ver que esta raíz que ven abajo de la función, su máximo valor es 5, y por lo tanto, sí, también se puede sacar por curvas de nivel. De hecho, la segunda forma que les voy a mostrar
de cómo se hace este ejercicio es justamente como lo plantea Nicole, ¿cierto? Que también se puede sacar por curvas de nivel y también vamos a llegar a la misma conclusión. Entonces, sabemos que lo que está en el denominador, lo máximo que puede llegar es 5, y por lo tanto, esta función, lo máximo que puede llegar a ser es un quinto. Un quinto es lo más grande, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo sabemos que es un quinto? Porque eso que tenemos ahí abajo, todo esto de acá, puede llegar a ser a lo más 5. Por lo tanto, esta fracción a lo más puede llegar a ser un quinto, ¿ya? Y el menor valor que puede tomar es cuando esta raíz se empieza a acercar al cero. Pero ojo que sabemos que no puede ser cero, así que va a partir, ¿cierto?, de un valor muy cercano al cero, que es lo que tenemos por aquí, ¿cierto? O sea, se va a ir prácticamente al infinito cuando tienda a cero, ¿ya? Y eso lo podemos analizar por medio de, si recuerdan un poco de los límites, ¿cierto?, que vieron en cálculo 1. ¿Qué pasa cuando un denominador se acerca al cero? La función tiende al más infinito. Así que, teniendo esas dos cosas en cuenta, de que lo más grande que puede ser el denominador es 5, y que además cuando eso se acerca, la raíz se acerca a cero, esta función tiende a infinito, uno puede concluir que nuestra función va del un quinto al infinito. Y ese sería el recorrido de esta función, ¿ya? Esos dos tipos de análisis, ¿cierto?, son solamente observando cuánto puede ser la cantidad de lo que vemos dentro de nuestra raíz. Otra forma de hacer esto, ¿cierto?, que es lo que me preguntaba Nicole acá, que se puede hacer por curvas de nivel. Sí, se puede hacer por curvas de nivel, y la forma de hacerlo por curvas de nivel es esta de aquí. ¿Cierto? Tengo esta misma función, ya que es la función f x, y igual 1 dividido la raíz de 25 menos x cuadrado más y cuadrado. Ya, para hacerlo por curvas de nivel tengo que igualar esto, ¿cierto?, a algún valor z, y trabajar esta igualdad, ¿ya? ¿Cómo trabajo esta igualdad de aquí? Para hacerlo, ¿cierto?, tengo que, puedo elevar al cuadrado a ambos lados, me va a quedar 1 partido 25 menos x cuadrado más y cuadrado, y esto nos va a quedar como z al cuadrado. Bien, si elevo ambas cosas al cuadrado me queda de esa manera, y ahora intercambio el denominador con el numerador que vemos aquí, nos queda 1 partido z cuadrado igual a 25 menos x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces tengo eso de ahí. Ahora puedo despejar eso, ¿cierto? De tal manera que me queda como x cuadrado más y cuadrado
igual a 25 menos 1 partido z cuadrado. Ahí. Entonces, esta es la que me interesa analizar de aquí, de esto que estamos trabajando, sino es esto, ¿cierto?, que ven en esta parte. Entonces, aquí me puedo preguntar, ¿cierto?, si es que, ¿cuál es el valor máximo o mínimo que puede tomar el z? ¿Ya? Y con esto también vamos a llegar a una conclusión parecida, ¿cierto? Como x cuadrado más y cuadrado es un valor positivo, la única forma de que tenga sentido el lado izquierdo con el lado derecho es que el z lo más grande que puede hacer es 1 partido 5, ¿ya? Eso lo puedo ver porque hago el siguiente análisis, ¿cierto? Digo, ok, entonces 25 menos 1 partido z cuadrado tiene que ser un valor que sea mayor a 0. Mayor o igual a 0, ¿cierto? Esa es la forma. Y entonces me doy cuenta que la única forma de que pase eso es que 25 sea mayor o igual a 1 partido z cuadrado, o bien z cuadrado sea mayor o igual a 1 partido 25. Con esto, ¿cierto?, llegamos a la conclusión de que el z tiene que ser mayor, puede ser mayor a 1/5, o z tiene que ser menor a menos 1/5. Pero la segunda condición que vemos aquí eh, no sirve, y no sirve por esto de acá, ¿cierto? Recuerden que en un principio yo le hablé que hay una primera condición, el z está igualado a algo que tiene una raíz, y por lo tanto eso me obliga a que z tenga que ser algo positivo. Entonces, esta condición de aquí la voy a eliminar, ¿ya? Esta de aquí no. Solo me sirve esta que está acá. Y con eso llego a la misma conclusión de antes, es decir, esto me sirve que tiene que ser 1/5 hasta el infinito. Bien, entonces tengo esas dos formas de hacer este ejercicio. La primera es un simple análisis y la otra es un poco más algebraica, ¿cierto? Haciendo esto que ven acá, ¿ya? Eh, ¿Qué cosa igualo a 0? No, aquí en este ejercicio no he igualado nada a 0. Estamos haciendo una desigualdad nomás. Quizás te refieres a que sea mayor o igual a 0. Ah, ya, que sea mayor o igual a 0. Mira, es mayor o igual a 0 porque ese que tú ves ahí es este lado de acá. Mira, este lado que está aquí, ¿cierto? ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo que es mayor o igual a 0. ¿Por qué eso es mayor o igual a 0? Porque esto que está aquí es mayor o igual a 0. Entonces, el lado izquierdo con el lado derecho tienen que ser mayor o igual a 0 según lo que estoy observando ahí. X cuadrado más y cuadrado es siempre algo que es mayor o igual a 0, y por lo tanto, el lado que veo en el otro lado también tiene que ser mayor o igual a 0. Es eso de ahí. Por eso es que lo digo que tiene que pasar eso. Si no, no tengo curva de nivel, ¿ya? O bien, no está en el rango. ¿Ya? Ahora, yo hice a propósito esto de acá, ¿cierto? Porque cuando ustedes ven un ejercicio con x cuadrado más y cuadrado, siempre pueden usar el mismo truco que estoy usando aquí, es decir, dejar en un lado el x cuadrado más y cuadrado y obligar a que el otro lado sea mayor o igual a 0, que es lo que me quedó en este lado, ¿cierto? Así que de esa forma puedo lograr que pase eso.
Sí, porque una suma de dos cuadrados es algo que es siempre mayor o igual a cero. O sea, esto de aquí es siempre mayor o igual a cero. ¿Ya? No, no puede ser negativo, ¿cierto? Porque son cuadrados que se están sumando. Así que con eso me queda claro, ¿cierto? Que la condición tiene que ser esa que estoy viendo ahí. Ya, con eso, ¿cierto? Veo que el otro lado está obligado a cumplir lo mismo, es decir, esto está obligado también a ser mayor o igual a cero. Así que como tengo dos lados que tienen que ser mayor o igual a cero, ¿cierto? Trabajo con el segundo porque quiero averiguar dónde se mueve el z. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Eh, lo cambié porque necesito resolver esa desigualdad, ¿ya? O sea, lo que queremos principalmente es tratar de despejar el z para ver en qué rango se está moviendo, ¿ya? Por eso es que lo cambio de posición acá, cuando lo resuelvo. En realidad, ¿cierto? Lo que tú ves aquí, esto que ves en este lado, ¿cierto? Que es lo que estoy resolviendo, es resolver una inecuación, ¿ya? Justamente, ¿cierto? Lo que ustedes vieron en álgebra en un principio era resolver hartas inecuaciones porque necesitamos, ¿cierto? Que en este momento apliquen esa parte que es, bueno, ¿cómo resuelvo esta inecuación? ¿Cómo resuelvo dónde se mueve el z? Y la forma que es más fácil de hacerlo es despejar el z de esa manera, ¿ya? Y obviamente que como inecuación me termina dando de resultado un intervalo, ¿cierto? Que es el intervalo solución de este problema. Sí, exacto. Sabemos que como es tercera dimensión, entonces esta función se mueve del 1/5 hacia arriba. La función, sí, pero la tenemos que hacer en algún programa. Te lo voy a mostrar al tiro. No, el valor mínimo de z es 1/5. Recuerda que está dando el valor máximo de la raíz, ¿ya? Así que sería de 1/5 hacia arriba. Ya, entonces, si pinchan en ese link, lo van a ver, yo se los voy a compartir al tiro. Entonces pueden ver acá que estábamos trabajando esta función, ¿cierto? Y esta función toma todos los valores que están 1/5 hacia arriba, es decir, usted va a ver una superficie que está desde 1/5 hacia arriba, ¿cierto? Y entonces, bueno, igual da todas las características de la función. Acá pueden ver el dominio, el recorrido que era
todo los valores mayores a un quinto, ¿cierto? Y el gráfico sería una cosa así. Esas son las curvas de nivel de esta función, que en este caso no la vimos, ¿cierto? La vamos a ver, en la otra clase vamos a repasar curvas de nivel, y el gráfico en la superficie sería de esa manera. Ahora, recuerden que la superficie es algo que vamos a ver junto con las curvas de nivel en la siguiente clase, porque es la forma en que ustedes pueden efectivamente graficar este tipo de funciones, ¿ya? Así que primero vamos a repasar curvas de nivel en la clase del miércoles, y ahí vamos a ver más gráficos de funciones. Y respecto a la pregunta dónde queda el video, lo voy a subir al módulo, así que de todas formas les voy a indicar cómo entrar a ver este video otra vez. La clase ya estaba, o sea, el PPT de la clase ya está en el módulo, lo pueden revisar, ¿ya? Así que, de hecho, yo siempre les recomiendo que, para que comprendan mejor la clase, siempre lean antes ese PPT, de tal manera, ¿cierto? Le echan una ojeada antes o el día antes, y de tal manera que vayan comprendiendo los temas mucho más rápido que se van viendo durante la clase. ¿Ya? Así que, bueno, acuérdense que también este programa, el Wolfram, nos permite sacar el análisis más rápido de todas las cosas que estamos trabajando. Ya estamos trabajando las funciones, etcétera, ¿cierto? Nos permite, de cierta forma, ¿cierto?, comprobar nuestros resultados. Ya, entonces, recuerden que la próxima clase es el miércoles a las 8:30, y contarles que la ayudantía va a empezar de la otra semana. Ya la otra semana tienen ayudantía en horario con Ignacio, que le va a responder, ¿cierto? Ahí. Sí, de hecho el PPT ya está. Yo le mandé un correo diciéndole que el PPT ya estaba subido. Va a estar todas las clases antes, ¿ya? No, vamos a verlo en la siguiente clase, Bastián. La siguiente clase es de curvas de nivel y gráficos, ¿ya? Así que vamos a retomar el tema de curvas de nivel y gráficos, y ya el viernes vamos a pasar al contenido nuevo. Ya, pero esta clase de hoy día, ¿cierto? Y de hoy día y del miércoles queda para que nos pongamos todo al día, ¿cierto? Con el contenido que hemos visto hasta ahora. Y respecto a la pregunta, aquí alguien no puede, el z no puede ser negativo porque está igualado a una raíz. Así que imposible que sea menor a un quinto, si no sería un valor negativo. Y como valor negativo, ¿cierto? No me sirve prácticamente porque uno partido de una raíz es siempre algo que es positivo. Así que hay que tener en cuenta eso cuando saco el rango de una función, ¿ya? Así que por eso descartamos ese lado de esta inecuación, ¿ya? A pesar de ser un resultado de la inecuación, no nos sirve porque de lleno la función, ¿cierto?, es una raíz y las raíces son siempre positivas. ¿Ok? Entonces, apenas esté listo el video, se lo voy a subir al módulo para que lo puedan volver a ver. Y la siguiente clase, recuerden que es el miércoles a las 8:30. El PPT va a estar antes, entonces lo pueden revisar, ¿cierto? Para que lleguen a la clase con el contenido un poco, o sea, los temas que vamos a ver listos, ¿ya? Entonces, nos vemos.